¿Qué es mejor y más barato? ¿Comprar un juguete en una tienda o conseguirlo ganando en juegos de feria? El día de hoy nosotros haremos el sacrificio por todos ustedes. Un gran sacrificio que vamos a hacer para comprobar este experimento. Al final de este video iremos a una tienda que es el paraíso de los peluches. Y ahí vamos a ver cuánto cuesta un peluche para comparar los precios. Estamos contentos porque ya somos 700.000 en la familia Random. Esto es un número increíble, así que decidimos que esto hay que celebrarlo. Así que para celebrar vamos a hacer algo que nos han estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Vamos a descongelar a Tomaso. Ese Raw Yourself de Tomaso. Muy bien, ya estamos en los juegos. Lo primero que tenemos que hacer es decidirnos por un premio. En este caso va a ser un peluche. Este peluche que escogimos... ¿Qué estás? No. ¿Estás loco? Agarré una pelucita. Escogimos como premio un peluche porque es algo que la gente suele comprar mucho y también es lo que más suelen llevarse en los juegos de feria. En este caso el peluche que escogimos cuesta 620 tickets. Suena como un precio bastante elevado. Sí, suena como muchísimos tickets. Así que ahora tenemos este dilema frente a nosotros. Tenemos que conseguir 620 tickets jugando en juegos. ¿Qué problema tan grave? No me gusta nada. Lo primero que hay que hacer es conseguir la máquina que dé más tickets. Vamos a ir probando juego por juego, máquina por máquina, para tratar de conseguir la que nos dé más tickets. En los juegos de feria siempre hay una máquina que da más tickets que todas. Exacto, esa es la que hay que conseguir. Ruleta. Lo primero que vamos a intentar es una ruleta de la suerte. Esto me asusta un poco porque es una apuesta. No es algo muy seguro que digamos. Esto podría salir tanto como muy bien como muy mal. Comenzó a girar la ruleta, el ambiente se puso tenso. Ojo. No. Sí. Ay. No. ¡Ah! 7. ¿Qué? De todas las cifras que nos pudo haber dado, nos dio la más baja de todas. Definitivamente esto no es una buena apuesta. Esto suena a estafa. Definitivamente esta máquina es la peor de todas. Yo tengo la teoría de que estas máquinas están creadas para que pierdas, pero no quiero hacer ninguna afirmación. Mejor escriban ustedes en los comentarios qué opinan sobre eso. Un buen inversor sabe que invertir en esta máquina es muy mala idea, porque esto es una ruleta. Obviamente está hecha para que pierda siempre. Evidentemente esto no es rentable. Esa es la mentalidad de tiburón que queremos. Vamos a emplear otra estrategia. Vamos a utilizar una máquina que no dependa de la suerte, sino de nuestra propia habilidad. Tomaso también está preparado. ¿Estás listo, Tomaso? Pasemos la tarjeta. Y comenzamos con esto. Empezamos a golpear todos esos topos. Incluso Tomaso le dio unos buenos carazos. Hay que admitir que la máquina estuvo divertida, pero no nos dio tickets. Las máquinas nos han robado. Sí, está feo. Ok, Joel, ¿cuántos tickets nos faltan? Tenemos 7 tickets, nos faltan 613. No importa, continuemos. Con esta máquina hay que encestar la bola en esos aros. Conseguimos este juego que parecía súper fácil y entonces comenzamos a jugar, pero resulta que era casi imposible meter una pelota en uno de esos hoyos. ¡Ey! Eso va en contra del manual. Loco, hasta intentamos hacer trampa y no funcionó. Con todo y que hicieron trampa fue un puntuaje pésimo. Esto fue vergonzoso, pero debo decirles que en esta sí vamos a ganar mucho. Vamos por la máquina de baloncesto. En esta sí vamos a hacer mucho mejor. Baloncesto en 3, 2, 1. Comenzó esto y empezamos a lanzar balones y los empezamos a encestar todos. Fue increíble. La pelota se atoró. Y a pesar de lo bien que se hizo, solo nos dio 9 tickets. ¿Qué? 9 tickets. Solo 9 tickets. Definitivamente esta no va a ser la máquina que nos va a ayudar a conseguir el premio. No, esto es una porquería. Vamos por otra. Tenemos esta máquina, tiene simios, tiene estas cosas raras. Yo creo que esto puede ser una máquina perfectamente rota que nos dé muchos tickets.
De repente el juego se puso súper extremo y tuvimos que meterle la máxima velocidad a nuestras manos. Estaba siendo realmente complicado, muy difícil. Bueno, conseguimos 10 tickets. Esto es un nuevo récord. 10 tickets. Nos esforzamos muchísimo, nos partimos la cara haciendo esto. Es la mayor cantidad de tickets que hemos logrado hacer en una máquina, pero estoy seguro de que en otras máquinas podemos conseguir mucho más, así que aquí no para la búsqueda. Siempre hay una máquina que está rota y da demasiados tickets y hay que conseguirla. Ok, ahí está Calamardo, aquí está Bob Esponja. Nosotros vamos a jugar como Bob Esponja y tenemos que meterle un gol a Calamardo. ¡Gol! ¡Uy, la paró! ¡Bien, bien! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Cuántos tickets? 4. ¿4 tickets? ¿Qué? ¡Qué porquería! ¡4! ¿Qué? 4 tickets, pero por toda esta goleada. Fueron 4 goles, entonces nos dieron 4 tickets. La peor máquina para ganar tickets de la historia, definitivamente. Eso es absurdo. Definitivamente esta máquina no vale la pena. No da tickets. Aunque sí está muy divertida, eso hay que admitirlo. Sí, sí, total. Decidimos probar suerte en otra ruleta de la fortuna. ¿Qué podríamos perder? Dinero. Intentémoslo. Se viene ruleta, vamos a ver qué tal sale. Unos dados, dale a los dados, Joel, toca los dados. El 6, 11. No sé para qué era eso, pero ahora vamos a ver qué pasa. 10 tickets. 10 tickets. Casi logras el cofre. Mira que cerca quedé del cofre. ¿Y qué sería el cofre? Imagínense cuántos tickets pueden ser el cofre. Mira, me dio 20 tickets. Y recuerden que nuestro premio cuesta 620 tickets y lo tenemos que conseguir sí o sí, porque si no lo hacemos no vamos a poder sacar este video. Así que probablemente nos toque intentar muchas más veces esto. Gente, esto se está complicando. Probablemente esto nos cueste más de lo que pensamos. No más ruletas de la fortuna por hoy, fue suficiente. Vamos con la ruleta de Paw Patrol. Bueno, está bien, solo esta más porque es de Paw Patrol. Pero eso sí, Joel, te advierto una cosa, solo una vez, un solo intento y no más. Dale, Joel, dale. 12 tickets. Loco, si no le pones control a estos juegos se te pueden salir de las manos y pueden llegar a ser bastante adictivos. Ya, Joel. Ya no es interesante. Estoy adicto. Dame la tarjeta. Joel, te dije que lo intentaras una sola vez y ¿qué hiciste tú? Lo intenté 3 veces. Llegamos a esta máquina de los bolos. Esta máquina fue muy llamativa porque al parecer da muy buenos premios. Vamos a ver qué sucede. Sorprendentemente conseguí hacer un strike en la primera ronda. Gracias a eso nos desbloquearon un bonus de ronda secreta con pinos de oro. Y por supuesto que sí, le voy a ceder este tiro a nuestro pequeño Tomaso. ¡Tomaso! ¡Tomaso! ¡Se lo tragó la máquina! ¡Qué susto! Hice otro strike y logré desbloquear de nuevo la habitación de oro. ¡Wow! En esta máquina lo hicimos casi perfecto. Veamos cuántos tickets nos va a dar. 26 tickets. ¡Wow! 26 tickets. Esto estuvo muy bien. Es lo mejor que hemos conseguido hasta ahora. Quizás esta es nuestra máquina, pero hay que seguir buscando. Tal vez nos estamos perdiendo de algo increíble. Así que lo que hicimos en ese momento fue probar máquina por máquina, una por una, sin excluir ninguna. Y de pronto conseguimos algo que nos sorprendió muchísimo. Y saben que si yo se los digo no me van a creer, así que véanlo ustedes mismos. Es como una máquina de combate, hay que darle a estos tambores. Como pueden ver, lo que hay que hacer es romper los objetivos. Hay que tener muy buenos reflejos, si no lo pierdes. De pronto la máquina avisó que no podíamos pegarle a estas cosas negras, pero Bruno estaba distraído haciendo fiesta cuando tenía que estar concentrado en la máquina. Le pegué a lo que no le tenía que pegar, pero ya aprendí la lección, no lo voy a volver a hacer. Bueno, yo creo que todavía podemos salvar esta partida. Continuemos. Esto fue sorprendente, de repente la máquina nos dice, si ganan esta ronda, les vamos a dar 100 tickets. Joel, pase lo que pase, no podemos perder en esta ronda. Esta ronda estaba siendo muchísimo más complicada, pero ahí estábamos nosotros poniéndole todo el esfuerzo. De la nada
ganamos 100 tickets en esta máquina. ¿Qué me estás contando? ¡No logramos el bonus! Pero lo que está a punto de pasar es aún más sorprendente. De repente el marcador comenzó a contar los tickets y pensamos que iba a parar en 100, que era lo que había dicho, 100 tickets. ¿Pero qué está pasando? La máquina sigue contando y contando tickets. De pronto pasó los 150, pasó los 180. Rompimos el contador. Hasta que paró la máquina de contar y habíamos hecho 210 tickets ¡Ya se rompió el contador! en muy pocos minutos. ¡210! Loco, conseguimos la máquina que estuvimos buscando durante todo el día. Ahora la estrategia está clara. Vamos a jugar en esta máquina hasta el final para poder conseguir el premio lo más pronto posible y con el menor gasto posible. Comencemos. ¡No para de contar! Hemos estado jugando durante un buen rato. Es hora de ver si ya tenemos la suficiente cantidad de tickets para obtener el premio. Recuerden que el premio cuesta 620 tickets. Vamos a ver cuánto tenemos. 785 tickets. La máquina estaba tan rota que superamos la cantidad de tickets que necesitábamos por mucho. Vamos por nuestro peluche y luego veremos cuánto dinero nos costó conseguirlo. Tenemos el hermoso horrendo peluche. Logramos acumular la suficiente cantidad de puntos para llevarnos este peluche que la verdad está un poco horrendo, hay que admitirlo. Y como nos sobraron tickets, Quedan 160, podemos pedir algo más. nos alcanzó también para comprar un chocolate y un pegostoso. ¡Loco! Si es bien pegajoso. ¿Qué hiciste? Se agarró muy duro. Al final, para conseguir este peluche nos gastamos como $25 más o menos. Y antes de ir a la tienda de los peluches a comparar precios, vamos a hacer una prueba más. Vamos a intentar conseguir un peluche en una máquina de garra y ver cuánto nos gastamos en esto. Ahí lo tienes perfecto. ¿Lo tienes qué? ¡Por Dios! ¡Esto es una estafa! En esta máquina de garra tuvimos como 20 intentos hasta que al final nos gastamos todo lo que nos quedaba de presupuesto y entendimos una cosa. Ya en estas máquinas hemos ganado antes a la primera. Pero hay máquinas que sencillamente son una estafa. Hubo incluso algunas rondas en las que nos robó la máquina porque ni siquiera bajó la garra y quedó grabado. ¿Qué? Literalmente nos acaba de robar en nuestra cara. Soy la máquina. No, olvídalo. ¡Vamos! ¿Qué pasa? La máquina se dañó. Esta máquina es muy descarada, mejor vámonos de aquí. Ahora sí vamos a la tienda de peluches y comprobemos lo que todos queremos comprobar. ¿Vale más la pena ganar un premio en los juegos de feria o simplemente ir directamente a una tienda y comprarlo? Este peluche, que es mucho más grande que este horrendo peluche, más bonito también y más esponjosito y rico, cuesta $10. Eres horrendo y costaste muy caro. Es un hermoso Spider-Man, cuesta $7. Tenemos aquí este mini Hulk, está bastante lindo, por solo $6. Por unos $20 te llevas este hermoso pingüino. Creo que ya sabemos cuál de los dos es mejor. En conclusión, ir a comprarlo en la tienda sale mucho más barato y de mejor calidad, pero ganártelo en los juegos es mucho más divertido. Ya tú verás qué haces. Se nos acaba de perder Tomaso. Tomaso, ¿será que lo dejamos en la tienda? ¡Ay, míralo allá! Tomaso, te habíamos dejado abandonado. Suscríbete.